a tocar dramáticamente a cada creyente y no creyente del Mesías que nos vea justo ahora. Tiene que ver con un tema del que escribiste un libro, Conquistando el caos en tu mente. ¿De qué hablas? Yo sé lo que es el caos y tal vez todos lo saben, pero ¿a qué te refieres con caos en la mente? Sí, hablo sobre pensamientos acelerados, pensamientos tormentosos, la inhabilidad de callar tu mente. En esta época en que vivimos, los profesionales de la salud mental ven una avalancha de personas que vienen y necesitan ayuda. Las personas no pueden hacer callar a sus mentes. El estrés, la ansiedad, el temor, las consumen más que nunca antes. Bueno, en tu vida tuviste un encuentro que nadie debería tener. Tú, por así decirlo, te ocupabas en tus asuntos y de pronto una voz te dijo ¿qué? Iba conduciendo por la calle, Sid, y ocupado en mis asuntos, como dices. Todo estaba bien en mi vida. Era un pastor de una pequeña iglesia, era más joven, y de pronto, de la nada, un pensamiento brincó en mi mente. Debes estar poseído por un demonio. Nunca pensé eso antes. Jamás en mi vida antes lo contemplé. Casi es una clave de que viene del enemigo, si es algo que ni siquiera habías pensado. Y de seguro no era el Señor diciéndome que estaba poseído por un demonio. Y ese pensamiento me molestó por unos segundos. Pero pude sacarlo, como muchos pensamientos. Pero durante las siguientes 2 o 3 semanas, ese pensamiento siguió atormentándome. Volvía. A los 3 meses, ese pensamiento me tenía paralizado, al punto en que no dormía, no lograba concentrarme. Sí, ¿qué tan malo era? En serio. Era un infierno continuo, un tormento, al punto en que no quería ver personas. Pero no comenzó así, no. Comenzó con un pensamiento. Poco a poco, solo poco a poco. Primero un pensamiento inocente, solo un poco loco, bobo. Y no sabía cómo llevarlo cautivo. No sabía que yo debía cautivar ese pensamiento. Y se volvió un tsunami que al final me quebrantó. Y ese pensamiento me paralizó. Y luego llegaron otros pensamientos. Dios no te ama, estás enloqueciendo, tu familia tuvo problemas de salud mental, ahora está en ti. Eso es lo que te tocó en la vida. Pero luego mi esposa me rogó, después de estar en casa, paralizado por semanas. Ella dijo, quiero que salgas, por favor, intenta salir a desayunar con nosotros. Y salí un sábado por la mañana. Cuando nos sentamos en el restaurante, de pronto los pensamientos saltaron. Las personas te miran, saben que estás loco, llamarán a la policía. Estás poseído por un demonio. Vendrán y te pondrán una camisa de fuerza. Era como una ametralladora en todo momento, en cada día. Y salí de ese restaurante. Finalmente ella, al fin, vino al auto y me llevó a casa. Ella fue al supermercado, corrí hasta la casa, totalmente derrotado, sin esperanza. Pensé que enloquecía, se acabó. Era mejor acabar con mi vida. Caí de cara en la alfombra, llorando, sollozando, y grité fuerte, Dios, debes venir a ayudarme. Pierdo la cabeza. Y probablemente me quedé ahí por 1 minuto o 2 en silencio, llorando. Y de pronto sentí a alguien. Sentí una presencia en la casa. Y subí la mirada y vi los pies de una persona. Y miré hacia arriba y vi el rostro de Jesús. ¿Esto te pasó Nunca antes. Era nuevo en el ministerio. Leía la Biblia, leía historias de otras personas, pero nunca tuve una experiencia así. Se veía. Pero miré alrededor y ahí estaba mi reclinable, y miré alrededor y ahí estaba mi sofá. Sabía que estaba en el estudio, y el Señor Jesús, su cabello hasta los hombros, sus ojos eran resplandecientes. Y Él me miró y dijo, Eddie, ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento, cuando estás en medio de la guerra, Sid, lo único que piensas es en las balas que vienen hacia ti. Es supervivencia, porque pensé 1000 veces, ojalá me preguntara de nuevo, ojalá se presente de nuevo, tengo una lista de cosas que pedirle. ¡Claro que sí! Pero solo dije, Señor Jesús, estos pensamientos me matan.
Y él se agachó a la altura de mi cabeza y me dijo, Eddie, te dije que los pensamientos son como vapor. No tienen poder. Y se agachó a la altura de mi cabeza y sacó lo que parecía ser una pancarta. Y esa pancarta decía, estás poseído por un demonio. Y le sopló y desapareció, como el vapor. Se agachó de nuevo y sacó una segunda pancarta que decía, pude leerla, decía, Dios no te ama, porque es el pensamiento que Satanás puso en mi mente del que no podía deshacerme. Y él le sopló. Y ambas eran mentiras. Eran mentiras, eran vapor, pero se volvieron un obstáculo en mi vida porque no sabía cómo deshacerme de ellas. Y luego él me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Él señaló a la esquina y dijo, Eddie, ahí está tu problema. Y miré a la esquina y vi dos criaturas parecidas a dos monos encogidas en la esquina y de inmediato, no sé cómo, pero supe que eran demonios. Y estos temblaban con miedo. Y cada vez que Jesús los miraba, temblaban de miedo. Él me miraba y había una gran paz, pero miraba a los demonios y temblaban de miedo. Y desde ese día, siempre que lidio con temor, siempre que lidio con alguien atado por temor o espíritus malignos, me acuerdo de cómo en la presencia de Jesús, que vive en nosotros, los demonios son quienes en realidad temen, no nosotros. ¿Qué le pasó a los demonios? Bueno, él dijo, ahí está tu problema. Y luego me miró de nuevo y sonrió dulcemente. Y lo siguiente que recuerdo es que se fue. Miré a la esquina donde estaban los demonios. No estaban. Y esa visitación se terminó. Los siguientes 3 días casi no hablaba. Lloré constantemente. Pero la batalla no terminó ahí. Muy bien, haz una pausa. La ametralladora precisa de pensamientos /praise. Ahora el pastor Eddie Turner tuvo un encuentro asombroso con Jesús y fue liberado, y pensarías que eso fue todo, pero él aún tenía días buenos y días malos. Dime sobre un día malo en particular. Fue varios meses después de esa visitación con el Señor Jesús y tuve unos días grandiosos, mucho más grandiosos de los que tuve antes, pero mis pensamientos comenzaron a deslizarse de nuevo. Los mismos pensamientos, acosadores, tormentosos, acusadores, castigadores. Y un día sentado en mi oficina, oí estas palabras. Ya pasó en tu familia, lo llevas en la sangre. Y ellos eran buenas personas, amaban a Jesús, se fueron al cielo cuando murieron. Así que es lo que te tocó vivir, solo ríndete. Y te puedo decir, Sid, que por un momento eso me dio algo de paz. Porque de pronto no era mi culpa, era una víctima. Y me brindó paz porque pensé que la lucha se terminó. Y luego de pronto, desde el interior, oí estas palabras. Y no venían de mí, y supe que debía ser el Espíritu Santo. Y de pronto descifré que Satanás cambió su táctica. Él me acusaba, estás poseído por un demonio, Dios no te ama. De pronto, él cambió su táctica. No pelees más, eres una víctima. Y durante los años, los cientos y cientos de personas a quienes ministré, muchos de ellos creyeron esa mentira. Eres una víctima, es la táctica de Satanás para evitar que luchemos la batalla de fe. Entonces, de pronto, cuando el Espíritu de Dios dijo, eso no viene de mí, viene de afuera, no viene de adentro, dije, no lo recibiré. Y tan pronto como dije eso, solo así sentí que yo me elevaba. Recuerdo que dije, como si la gravedad no pudiera jalarme. Y cuando abrí los ojos, estaba en el cielo. ¿Eso te había pasado antes? Nunca leí libros sobre eso y oí a personas contar historias como esa y dije, vamos, probablemente eso no pasó en realidad, pero me pasó a mí y estaba parado frente al Señor Jesús. Sí, puedo decirte, sus ojos brillan con belleza,
como una brisa cruzando un lago. Los colores en el cielo, no tenemos colores para compararlos con los que hay en el cielo. Esos colores ni siquiera tienen nombres aquí en la tierra. Había movimiento. Estaba tan enfocado en él y podía ver movimiento detrás de él, pero no podía ver si eran ángeles o nuestros seres queridos que ya partieron. No lo sé. Solo me enfoqué en él. Y él me miró y dijo, Eddie, te amo. Y entonces me abrazó. Cuando me abrazó, Sid, un amor que jamás experimenté, me atravesó. Recuerdo que gemí. Oh. Y entonces él comenzó a alejarse. Y dijo, ya tienes que volver. Y recuerdo que dije, no quiero volver. Entonces dijo, pero debes volver. Y dije, no quiero volver. Él dijo, pero debes volver. Por tu esposa, tu pequeño hijo. Y yo dije, pero no quiero hacerlo. Y él dijo, debes hacerlo por ellos. Y él señaló a un lado. Y vi miles de lo que parecían ser. Miles, la mejor forma de describirlo, eran como catres del ejército. Vacíos. Entonces dijo, debes volver por ellos. Sí, al ver esos catres, me di cuenta de que eran para los heridos, y por esa razón me enviaron de vuelta a ayudar a personas heridas, quebrantadas y atormentadas, iguales a mí. Probablemente te preguntes, ¿qué hay de mí? Jesús nunca me visita. Nunca he ido al cielo. ¿Yo cómo me libero? Es maravilloso para Eddie, pero ¿cómo me libero? A continuación. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Bien, Pastor Eddie, tú me provocas celos y tú haces exactamente lo que la Biblia dice que debes hacer. ¿Sabes por qué? Soy judío y la Biblia dice que el creyente gentil debe provocar celos al judío. Pero, ¿por qué te mostró Dios lo que parecían catres del ejército en ese lugar? La razón exacta y la que no sabía en ese momento me pareció una locura, para serte sincero. No tenía sentido para mí. Pero a las 2 semanas de esa visitación en el cielo, de pronto las personas venían. ¿Puede ayudarme? ¿Puede ayudarme? Mi mente no para. Incluso venían pastores descargándose sobre mí, Dime sobre uno. 2 semanas después de tener la visitación en el cielo, un pastor llamó y dijo, ¿podemos almorzar? Y le dije, claro, lo conocía, pero nunca antes habíamos hablado nada serio, personalmente, solo charlas pastorales, en general, y almorzamos. Y durante el almuerzo dijo, ¿tienes unos minutos? Me gustaría que fueras a mi oficina. Y le dije, será un placer. Pensé que quería mostrarme un proyecto en el que trabajaba o alguna sala nueva que construía en su iglesia. Y llegamos a su oficina. Sid comenzó a descargar y descargar todo el infierno por el que pasaba en su mente. Dijo, no puedo decirle a mi junta, no puedo decirle a mi gente en la iglesia. Ellos no quieren oír a un pastor que podría estar enloqueciendo. Y en cuanto se cayó, el Espíritu de Dios dijo en mi interior, pertenece a uno de los catres. Y desde ese día, docenas, cientos y ahora miles de personas atormentadas, que están perplejas, que lidian con la ansiedad y lidian con el miedo y la paranoia, que no pueden detener sus mentes, viajan desde muy lejos, esperan en nuestras conferencias para que oremos por ellos, ya sean niños, adolescentes o adultos. En verdad, por esto es que Dios te envió de vuelta. Por eso me envió de vuelta. Esa es nuestra misión. Pero luego, en realidad, esto es grande. Tú llegaste al punto en el que hablaste en una reunión para 800 pastores. 800 Cuéntame pastores. sobre eso. En una ciudad principal de esta nación, una conferencia con 800 pastores, y me pidieron que enseñara acerca de los pensamientos. Y la última noche de la conferencia enseñé los pensamientos y el caos mental. Hice un llamado al altar y pensé, tal vez no necesite haber un llamado al altar, son pastores. Cierto.
Pues habían 800 registrados, 800 ahí. El santuario estaba atiborrado y más de 400 pasaron a orar. Mi esposa y yo oramos por más de 400 pastores esa noche. Y me di cuenta que son los guerreros que fueron atormentados y estaban perplejos por esos pensamientos. Pensamientos malvados, atormentadores, que evitan que las personas experimenten todo lo que Dios quiere que experimenten. Y tal vez te digas a ti mismo, bueno, nunca tuve una visitación de Jesús. Nunca he ido al cielo. ¿Qué hay sobre mí, Dios? ¿Puedo liberarme del miedo? ¿Finalmente puedo liberarme del miedo? ¿Y tú tienes la respuesta para ello? Tengo la respuesta, y es tan simple como esto. Los pensamientos pueden venir y pueden persistir. Pero los pensamientos no hablados o puestos en acción morirán solos. Satanás opera en la arena del pensamiento. Exactamente así nos atrapa a todos. No se presenta en traje rojo y con un trinche diciendo te tentaré. Viene con un pensamiento, un solo pensamiento. Y si tú y yo aprendemos a llevar esos pensamientos cautivos, por esa razón cuando el Señor apareció en mi estudio, no se fue de inmediato, pues si esa fuera la respuesta para renovar la mente, entonces todos necesitaríamos una visión, porque eso no es caminar por la fe, sino por vista. El Señor me enseñó en su palabra que si cautivamos esos pensamientos, ahí es donde la guerra espiritual comienza. Te dio una escritura para por fin liberarte. Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8. Piensen en estas cosas. Le dije al Señor un día, Sid, yo oré varios meses después de eso, y todavía, y mientras estuve orando, tenía paz. Porque Filipenses 4:6 dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y le dije al Señor, Señor, tu palabra no funciona para mí. Aquí dije, mientras oro, el guardia aparece, pero tan pronto como termino de orar, el guardia no aparece. Y fue en un tiempo de oración que oí al Espíritu decir, lee el siguiente versículo. Y leí el siguiente versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro. Y dije, es un gran versículo, lo amo, Señor. Dije, pero tu guardia sigue yéndose mientras oro. El guardia de la paz está allí, pero tan pronto como termino mi oración, se va. Y toda la gente que está escuchando entiende eso porque tenemos algo que nos molesta y oramos sobre ello. La presencia de Dios viene. Dios nos da una respuesta y estamos bien por un par de horas, tal vez hasta un par de días o un par de semanas, pero luego alguien menciona esa situación o vemos algo y la preocupación vuelve a nosotros. ¿Y qué hacemos? Volvemos rápido a nuestro lugar de oración y ¿qué sucede? La paz vuelve a aparecer. Pero ¿cómo se puede vivir en una vida en la que se mantenga continuamente la paz mental? Y le dije, Señor, tu guardia sigue yéndose. Y dijo, lee el siguiente versículo. Así que leí de nuevo el versículo 8. Por último, hermanos, y al decir por último, esas palabras saltaron de la página como en 3D, justo ante mis ojos. Y el Señor Jesús me dijo, después de orar, hay algo último por hacer. Debes pensar bien. Y la mayoría aquí nos perdemos y dejamos que Satanás influencie nuestra vida. Oramos bien, entendemos sobre orar, entendemos sobre interceder, pero la mayoría cuando terminamos de orar debemos hacer una última cosa. Debemos pensar de acuerdo con la palabra de Dios y al hacerlo, su paz cuidará nuestras mentes 24 horas al día, 7 días a la semana. Y así como un pensamiento puede destruirte, un pensamiento... Mi invitada, la única palabra que la describe, tiene la fe más feroz por los milagros que hayan visto. Les daré un ejemplo. Fue a un hospital para SIDA, donde tienen a las personas que mueren por el SIDA. Ella entra a un cuarto donde les quedan horas para vivir. Pone su mano en el primer paciente de SIDA, con horas para vivir. Y este tipo salta
fuera de la cama y sale. La enfermera vuelve y dice, ¿a dónde fue? Becky, en serio, tú no te ves tan feroz. Pero ella lo es. Pero debo averiguar cómo pasó. ¿Cómo fue que pasaste de ser normal a ser normal de acuerdo con la Biblia? Sí, comenzó con un deseo profundo en mi corazón y una oración. Un día, yo vi que los profetas y los discípulos tenían un nivel diferente de fe al mío. Tenían un diferente nivel de intimidad con Dios que los hacía caminar naturalmente en lo sobrenatural y vi milagros pasando en mi vida, pero eran esporádicos. Pero lo que vi con los profetas y los discípulos en la palabra íntima contigo como ellos. Y enséñame a caminar en el poder de tu espíritu como ellos. Así comenzó. Estabas en una conferencia en Nigeria y en realidad fue donde Dios se apoderó de ti. Lo Dime hizo. sobre eso. Fue hace unos 16 años y fui a Nigeria por una semana con 3 personas más y organizamos juntos una conferencia de sanidad. Y esa noche, cuando llegué a mi cuarto del hotel, me preguntaba, necesito saber qué sucede aquí porque no puedo dejar de llorar. Y él dijo, cuando vuelvas a Guatemala, cuando estés en casa, quiero que estudies de sanidad y no quiero que estudies nada más hasta que yo te diga. Ahora es tiempo para que esta parte de tu ministerio, hablando de sanidad, comience. Y lo obedecí, llegué a casa y comencé a leer las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todo lo que leí sobre sanidad. Yo tenía un cuaderno conmigo y tenía mi Biblia y le escribía al Espíritu Santo, le ponía la fecha, día y la hora en el que estaba y le decía, quiero Espíritu Santo, enséñame. Y él reveló cosas para mí que no había visto. Aunque había estudiado y terminó siendo un estudio de 2 años para esa parte, luego él me llevó a un ayuno de 40 días. Y para ser honesta, nunca pasé 40 días de ayuno. 3 días y pensé que fueron duros. Pero 40 días de ayuno y fue estricto, solo tomé agua. ¿Solo agua por 40 días? Sí, y al mismo tiempo que estuve en el ayuno de 40 días, me indicó que leyera del Génesis al Apocalipsis. Y terminé el ayuno, y fue un ayuno glorioso. Fue duro para la carne, seré honesta contigo, pero obedecí. Porque te diré que no importa lo difícil que fue físicamente. El lado sobrenatural fue glorioso. Y luego, él me dio un tiempo de descanso y dijo, hazlo de nuevo. 3 veces en un año, 40 días de ayuno. Sí. Estudiando las escrituras por 2 años y cuando terminó, ella fue a un hospital de SIDA donde morían. Solo horas para vivir. Entraste a un cuarto y ¿qué pasó? Sí, entré en el hospital de SIDA una tarde y dije al enfermero, le dije, hola Luis, ¿cómo estás? Obviamente todo en español, pero le dije, ¿cómo está todo? Y él dijo, hermana Becky, no estamos bien hoy. Y yo dije, bueno, ¿qué está mal? Estoy en un hospital de SIDA, todo va mal. Y pensaba, ¿qué está mal ahora? Y él dijo, en ese cuarto de allá hay 2 hombres y morirán dentro de 2 horas. Debe ir a orar por ellos, hermana Becky. Y dije, bien. Y sabía en mi espíritu que lo que me pedía, él ni siquiera creía que pasaría. Pero ¿sabes qué? No importó. Estaba en una tarea de Dios, con el Espíritu Santo, y él me guió al cuarto y había solo 2 camas, un hombre en esta cama y el otro en aquella cama. Ambos estaban en coma, sus ojos fijos en el techo, y yo fui a la primera cama. Y veo a los ojos del hombre y estaban fijos en el techo. Y le dije, hola, mi nombre es Becky y yo soy una misionera y creo en la sanidad. Y algunas personas creen que es raro que les hablara, pero he aprendido que el espíritu no entra en coma,
solo el cuerpo físico. Leí 2 escrituras al hombre. Leí Isaías 53, 4 al 5, que dice, por sus llagas fuimos curados, y luego fui a Gálatas 3:13, donde habla sobre Jesús, quien se hizo maldición para romper la maldición. Y eso me llevó tal vez, ¿qué? ¿3 minutos? Y dije, voy a orar por ti ahora. Y vi su ojo parpadear. Y dije, vi que parpadeaste. Creo que sí. Voy a tomar eso sí. como un sí. ¿Puedes entender bien? ¿Sí? Y puse mis manos en él. Y esto se lo enseño a la gente. Les enseño cómo hacer esto. En el nombre de Jesús. Y le dije, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de muerte e imparto el espíritu de vida. Renuncio al VIH y cualquier otra enfermedad que mate este cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, sé En el sano. nombre de Jesús, dale salud. ¿Y sabes qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Por supuesto que sí. Incluso sé lo que pasó. El hombre instantáneamente saltó de su cama y brincaba de aquí para allá y en español decía, soy sano, soy sano, soy sano. Estaba sobre una sanidad, donde una mujer casi se daba por vencida. Ella lloraba, en realidad del corazón. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo me vas a sanar? Dime sobre eso. Estábamos en un lugar llamado Cabón, Guatemala. Está del lado del Caribe de Guatemala. Y tuvimos una conferencia de sanidad o cruzada al aire libre. Y toda esa gente vino de todos lados. Debimos tener unas 2,000 personas o más ahí. Y les hablé sobre ando sola. Y puse mi mano sobre ella. Sánala, Dios. Y ella dejó salir un gran grito y quedó bajo el poder del Espíritu Santo. Discúlpame, cuando le dijiste eso, ¿tuviste una visión, recibiste una palabra de Dios o solo fue la fe simple? Eso fue pura fe y sé que Él se mostraría fuerte, porque Él ama a esa gente. Fue glorioso. La presencia de Dios solo entró al lugar y la gente fue sanada. Sorprendentemente. Y esa mujer en la silla de ruedas, cuando se levantó, cuando ella se despertó del poder del Espíritu Santo, se levantó y ella salió caminando del lugar sola. Bueno, debido a ese estudio de 2 años, debido a los 3 ayunos de 40 días en un año, Sí. recibiste una revelación de Dios en que cualquier creyente puede operar. Comparte una perla. Dijiste que lo primero que Dios te enseñó fue la autoridad. Pero tú tenías una lección para mí. Del libro del Génesis, capítulo 1, verso 28, sobre autoridad. Explica Dios eso. me dio una visión y vi un microscopio gigante. Y él me preguntaba, él decía, ¿qué hay en la placa de vidrio? Y antes de que pudiera responderle, él dijo, es enfermedad y dolencias. ¿Qué está haciendo? Y antes de poder responderle, él me dio la respuesta. Él dijo, se mueve. Se nos ha dado dominio sobre todo lo que se mueve en la tierra. Y él dice, eso incluye enfermedad y dolencias. Verás, Becky, una de las cosas que en realidad me intrigan es que oímos sobre tantos credos. Y el diccionario define credo así: una declaración de autoridad de creencias y principios que guían las acciones de una persona o un grupo. ¿Por qué escribiste un credo bíblico de sanidad? Bueno, estuve enseñando a mis hijos, enseño a mis hijos en casa. Ellos estudian en casa y estudiábamos historia mundial y estudiábamos el credo apostólico. Y lo aprendíamos y todo, y oí la voz de Dios diciéndome, debes escribir un credo de sanidad. Debes escribir un credo de sanidad. Siguió diciendo porque mi pueblo ya no es enseñado sobre sanidad. Están enfermos y muriendo antes de su tiempo determinado. Están sufriendo y no entienden que es mi voluntad sanarlos. Y él dijo, escribe un credo de sanidad. Y eso hice.
quiero que nos des un ejemplo de operar en el credo de sanidad. Esto es asombroso sobre la mujer que tenía el pie roto y la tiroides. Había una mujer en Harrisonburg, Virginia, y ella vino. Ella oyó las lecciones que doy del credo de sanidad, y su fe se elevó en ella. Ahora, esta mujer tenía numerosos problemas que debían sanar. Trabajó en una empacadora de carnes, y dejó caer un paquete grande de carne congelado en sus pies, y le rompió los huesos de sus pies. Y fue muy doloroso para ella. También tenía una condición tiroidea, problemas de tiroides. Tenía un bulto y tenía toda clase de problemas debido a eso. Y luego tenía un mal del corazón, una enfermedad cardíaca. Los doctores le dijeron que tendría un ataque cardíaco. Cuando ella tuvo la revelación del mensaje, su fe se elevó. Y ella pasó y puse mis manos en ella. Y esa noche, la sanidad se presentó en su cuerpo. Cuando se despertó, se dio cuenta que sus pies no le dolían. Fueron sanados. Subió y bajó las escaleras porque estaba tan emocionada. Por supuesto. Y notó que el bulto desapareció, se fue. Fue y se pesó. Perdió 2 kilos en la noche. Mientras dormía, toda esta sanidad se manifestó, y ella corría por las escaleras tan emocionada, y se dio cuenta. Corrí por las escaleras, es algo que ella no lo podía hacer porque le faltaba el aire todo el tiempo. Y jamás tuvo problemas con la respiración o su corazón u otra cosa. Eso fue lo que pasó. Amo este credo de sanidad, pero escucha esto. Becky me dijo a mí, solo porque envejeces, solo porque tienes cabello gris, no significa que debas tener dolor en tu cuerpo, enfermedad, males. Dios tiene algo mejor para ti y hablaremos sobre esto cuando volvamos. Ahora, Becky, ¿el cuerpo de alguien tiene que desmoronarse solo porque está envejeciendo? No, no tiene. Sí, vamos a envejecer, no vamos a detenerlo. Pero no tenemos que envejecer decrépitos y lisiados y perder la memoria y todo eso. No debemos tener eso. La Biblia nos dice que, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán, ¿cierto? Caminarán y no se fatigarán. Yo decido creer, es mi decisión. Yo decido creer que Dios evitará que me desmorone si hago lo que su palabra me diga que haga. Bueno, te diré que estoy en tu equipo. Amén. ¿Qué tal tú? Ahora, Amén. estoy fascinado con el chico de 11 años que no caminaba normal. Él solo gateaba. Sí, hubo un chico, y su nombre era Ciperoni, y estaba en la tierra Masai, al norte de Tanzania. Uno de los evangelistas vino y nos preguntó si podíamos ir a su aldea porque estaba este chico, que no podía caminar. Algo estaba muy mal con él y tomaría tiempo. Estábamos muy cansados, pero he aprendido que si escuchas a Dios y su invitación así, estás ante una bendición. Y le dije, bueno, lo miré y le dije, claro que sí, él nos condujo en la selva. Y fuimos para allá, el sol se ponía y podíamos sentir una presencia maligna al salir del vehículo. Y luego vi de reojo a ese chico. Era un chico de 11 años. Gateaba con sus 4 extremidades y hacía todo como un animal. En cuanto me acerqué y toqué al chico, comenzó a revolcarse y golpear. Y yo dije, Espíritu Santo, ¿qué le pasó a este chico? Muéstrame. Y cerré mis ojos porque soy vidente. Cerré mis ojos y el Señor me llevó por un camino y salimos al campo y comencé con un intérprete a preguntarle, ¿pasó esto? ¿Esto pasó? Y dejó de revolcarse y dijo, Dios, ¿qué significa así? Y
Entramos en esta visión, llegué a una choza de madera, y no son de madera, las hacen de estiércol y todo eso, pero alguien con una choza de madera es más próspero como un brujo. Y vi mi mano en la puerta y mi mano empujó para abrir la puerta y oí al Espíritu Santo susurrar aquí en mi oído. Cosas secretas. Y empujé la puerta y vi un chico envuelto en negro y estaba amarrado y supe que sufría de un gran abuso por el curandero y esos guerreros que me seguían y se burlaban de mí. Y le pregunté al chico a través del intérprete, ¿esto pasó? Dijo sí, él seguía diciendo sí, pero seguía revolcándose. Y pusimos las manos en este chico, había algo mal con él. Pero trataba de matarlo, es lo que trataba de hacer, y se manifestaba de esa manera. Y renuncié al espíritu de muerte e impartí el poder del Espíritu Santo en este chico. Y dije, en el nombre de Jesús caminarás, en el nombre de Jesús. Pero bueno, no importa lo desesperada que sea la situación. Dios puede, está dispuesto. Y nos miró y a través del intérprete dijo, estoy cansado, necesito dormir. Y todos los pastores dijeron, oh, y dije, no se preocupen. Dios completará lo que comenzó aquí. Solo pónganlo en la silla. Y fue a la silla, y tuvimos que ir a ministrar por unas 3 horas en otro lugar. Y cuando volvimos, todo tiene rejas debido a los leones y todo lo demás. Y detuvimos el vehículo de safari y estábamos en un monte. Podíamos ver sobre la reja. Yo estaba sentada enfrente y dije, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y todos tratábamos de reconocer quién era y de repente me quedé, ¡oh, vaya! ¡Es él! Y salté del carro, fue como en las películas y corrimos a encontrarnos, saltábamos de arriba abajo y ese chico dijo esto. Cuando puse mis manos en él, quedó tan cansado que tenía que dormir. Él se durmió profundamente y luego despertó horas después y solo salió de la silla y caminó. Muy bien. Te voy a decir algo. Todo este tiempo Dios me ha hablado sobre personas que sanan de muchas enfermedades. Yo te lo digo. Ya no es un cuando Dios. No. Ya. Fue a la iglesia y alguien profetizó sobre ti. ¿Qué fue eso? Sí, cuando yo tenía 7 años, mi abuela me llevaba seguido a la iglesia y yo lo recuerdo muy vívidamente, como lo veo como si hubiera pasado ayer, pero recibí a Cristo en ese momento, a esa edad, y las mujeres a mi alrededor empezaron a profetizar sobre mi llamado y cómo fui llamado a predicar y cómo Dios iba a empezar a usarme. Entonces ellas decían, él es un predicador, él es predicador, y ahora estoy entrando a eso. Bueno, él empezó a temprana edad, pero a los 20 recibió lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Él fue sumergido en el Espíritu de Dios. Esto no es algo que sea muy común. Algunas cosas extrañas y maravillosas te empezaron a suceder. Cuéntame sobre la vez que fuiste sumergido. Sí, cuando fui sumergido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu, ahí fue una impartición de fuego y en mi vida. Inmediatamente empecé a hablar en idiomas y lenguas sobrenaturales, que fue una experiencia increíble, pero experimenté el poder y la presencia de Dios de una manera increíble. Fue como si todo de mi pasado o durante mis años de joven que experimenté, que fueron difíciles, fue como si eso hubiera desaparecido de mi vida, removido de mi vida. Y de hecho, el Espíritu Santo estaba removiendo cosas que necesitaban irse, me estaba llenando con su presencia y fue realmente una experiencia única. Pero llegó a ser mejor que eso. De repente, empezaste a escuchar en realidad la voz de Dios. Sí, empecé a realmente escuchar la voz de Dios con mucha claridad. Mi enfoque durante ese tiempo fue desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, pasando tiempo en su presencia, cultivando eso en mi vida. Y al empezar a cultivar eso en mi vida, orando en lenguas, en serio, buscando el rostro de Dios, adorando,
empecé a escuchar la voz de Dios con mucha claridad, gran precisión. Es una sensibilidad, así es como me gusta describirlo, haciéndome sensible a la voz de Dios. Pero luego, un año más tarde, y eso ya era ganancia, eso hubiera sido suficiente, como decimos en Pascua. Eso hubiera sido suficiente, pero un año más tarde pasó otro evento sobrenatural. Sí, y un año después que empecé la experiencia que tuve en ese encuentro fue el bautismo del fuego. Entonces fue sumergirme por completo. Y en la Biblia dice, serán bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Muchas personas no notan que dice en fuego. ¿Es entonces literalmente en fuego? ¿Qué es lo que significa en fuego? Exacto, y el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego es sumergirse por completo el Espíritu Santo. Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando Él viene y se manifiesta por fuego, Él consume todo sobre ti. Y es una purificación. Él imparte su pasión para que te apasiones por el Mesías. Imparte una presencia purificadora. Pero Dios realmente te pone en fuego. Y para los profetas, Él imparte ese fuego a la profecía. Y Dios te habló sobre el fuego. ¿Qué te dijo? Sí, el Señor me habló. Él dijo, te llamé para que traigas el fuego de Dios a esta generación. Y dijo, te he marcado con esto específicamente porque voy a usarte para traerlo a esta iglesia, al cuerpo de Cristo. Y que el propósito de esto es la purificación. Él dijo, yo quiero purificar a mi esposa de cada mancha y arruga antes de la venida del Mesías. Y voy a pedirte que ores por el fuego de Dios más adelante en el programa. Sí, está bien. Pero tienes una palabra alentadora y en serio, Dios sabe que necesitamos palabras alentadoras para el 2021. ¿Qué te dijo Dios? Porque hemos pasado por todas las divisiones políticas, raciales, protestas, todo eso. Hemos sobrevivido, pero ha sido difícil los últimos años. ¿Qué fue lo que Dios te enseñó? Sí, al ir al 5781 en el calendario judío, el Señor empezó a hablarme y dijo, quiero que sumes los números. Y lo hice, equivalen a 21, en la escritura con referencia a Daniel 10. Daniel esperó 21 días para que el ángel trajera un avance y la respuesta. Entonces, el espíritu, el número 21, siempre representa un avance sobrenatural. Y Dios, Él liberó ese avance sobrenatural sobre Daniel. Él derrocó al príncipe de Persia y luego le dio a Daniel la revelación más significativa, creo yo, registrada en las Escrituras. Entonces el Señor continuó hablando y de hecho me dio una visión durante este encuentro. Y lo que vi, Sid, fue como una barrera de concreto. El 2020 fue un año para que decretáramos y profetizáramos, para hablar la palabra de Dios, y en el que el enemigo trató de callar nuestra voz, él trató de callarnos, y que no habláramos más, él trató de parar nuestros decretos. Y ya que las Escrituras dicen, declararás una cosa y te será establecida. Entonces, el Espíritu Santo empezó a enseñarme esta barrera, y el espíritu de donde estos decretos habían salido, pero fue como si chocaran con esta barrera, y cada decreto penetrara a través de la barrera. Y luego lo que vi en la visión fue que finalmente la atravesaron. Y el Señor dijo, estoy liberando el avance. Todo lo que han decretado en el 2020 lo voy a manifestar en el 2021. Mucha gente se desanimó porque no han visto que suceda lo que Dios les prometió. Profecías que recibieron, ni los decretos que liberaron. Pero el Señor dijo, la manifestación y el avance, el 21, está aquí, este año para nosotros. Tú hablabas ante un grupo de adolescentes y escuchaste una fecha exacta, pero el significado de la fecha exacta que escuchaste, explícalo. Sí, esa fue una palabra poderosa de conocimiento que el Señor impartió. Para un grupo de jóvenes, era un grupo grande, tal vez unos 100 jóvenes, en una iglesia muy poderosa en la que estaba ministrando. Y el Señor me dio una fecha exacta. Al inicio, cuando recibimos palabras de conocimiento, no sabemos inmediatamente a qué se refieren.
pero luego Dios lo va revelando. Entonces, esa fecha específica fue el día en que un año antes un joven en el grupo había cometido suicidio. ¿Y todos esos jóvenes sabían la fecha? Sí, ellos sabían la fecha. El pastor se acercó, él confirmó esto, él dijo que esa fue la fecha que ese joven se había suicidado. Y el Señor habló en ese momento, dijo, estoy destruyendo el espíritu del suicidio de este grupo de jóvenes, y ya nunca va a suceder. Entonces, cuando Dios habla, Él habla las cosas de forma clara y directa, y no pasaría de nuevo. Es un hecho firme, Él lo desapareció del grupo. Y tal vez hubo unas 5 o 7 personas que respondieron en ese momento, que estaban batallando con el espíritu del suicidio, y que empezamos a ministrar y a echar ese espíritu fuera de ellos. Yo quiero que destruyas al espíritu Sí. del suicidio de todas las personas viendo ahora mismo. Ve a la Sí. cámara y hazlo. Incluso ahora hay personas que están viendo ahora mismo, y esto es un momento kairos, es un momento oportuno. Dios se mueve. Sean libres del espíritu de la depresión, el espíritu de la pesadez. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Reprendo ese espíritu de pesadez de tu vida. Ato a ese acosador, demoníaco espíritu de suicidio. Ahora mismo se aleja de ti. Solo renuncia a eso. Dile que se tiene que ir, y ahora rompemos con eso. Ya no te acosará nunca más. Estás siendo liberado y sanado de eso en el nombre de Jesús. Eso es poderoso. Mira, seamos sinceros. Recibiste un don de Dios cuando eras joven al escuchar su voz tan claramente. Pero ¿qué hay del resto de nosotros? ¿Somos indignos? ¿Qué hay de todos los que nos ven, de mí, de todos? Sí, la voluntad de Dios es que todos los creyentes escuchen su voz. ¿Sabes? La marca principal de todo creyente y cristiano, como Abraham no tenía la Biblia, Sid. Lo hizo muy bien aún así. Lo hizo increíble. ¿Por qué lo hizo tan bien? Porque escuchó la voz de Dios. Entonces, lo más importante para todo creyente, Sid, justo como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, pero al extraño no seguirán. Entonces es la voluntad de Dios para todos nosotros que escuchemos su voz con tanta claridad e intimidad, porque Dios quiere estar involucrado en cada detalle, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Tú enseñas, y lo que es tan maravilloso acerca de sus enseñanzas es que su enseñanza crecerá tu fe, porque todo es tramitado en el reino por fe. Crecerá tu fe para que recibas lo que Él enseña. Enseñas tantas áreas. Una es de las 5 dimensiones de la gente profética. No tenemos tiempo para las 5, pero una de mis favoritas que tú enseñas es sobre la profecía de la gloria. Enséñanos sobre eso. Sí, y esa también es mi favorita, Sid. La profecía sobre la gloria o en la gloria es donde yo creo que es más poderosa. Es cuando entras hacia la presencia de Dios o la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y empezamos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando profetizamos en la gloria, es como el peso de su gloria está en nuestras palabras. Entonces, ¿cómo eso hace la diferencia? ¿Por qué eso es tan poderoso? Es porque acelera sobrenaturalmente todo lo que hablas y profetizas. Entonces, todo empieza a manifestarse enseguida. Significa que no esperas. Me gusta cómo suena eso. Entonces, manifestaciones instantáneas de las palabras que Dios te habla. Significa milagros creativos, sanidades, ¿sabes? Ángeles que vienen y ministran. Es tan poderoso, Sid. ¿Sabes? Está en una dimensión y un nivel totalmente diferente. Entonces, el incremento de poder y gloria, el peso de su gloria, atraviesa por nuestras palabras. Entonces, para mí, es el método que prefiero. Y ahora las buenas noticias. En el pasado ha habido hombres y mujeres ungidos de Dios que han operado en este nivel. Sin embargo, esta gloria que vendrá se regará por todo el mundo.
en cada creyente que tenga la fe de recibirla. Y se recibe con fe. Al oír la palabra de Dios, tan solo con que nos escuches hablar de la gloria, va a empezar a impartirse en ti. Ahora, Miles tuvo una impartición directa de Jesús sobre mi tema favorito, su compasión. La compasión de Dios libera los milagros de Dios. Él va a orar por esa misma compasión que Jesús recibió, que ahora llegue a ti, así como su fuego. A continuación. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ahora, Miles Kilby es un maestro ungido de la palabra de Dios. Y otra cosa que enseña y que está disponible para todos nosotros son 6 cosas que hacer para entrar y desarrollar tu don profético, y de las 6, la que es mi favorita por completo, te voy a pedir que hables de ella, la cual es hablar en idiomas sobrenaturales, hablar en lenguas. Por supuesto, sí, hablar en lenguas es, creo personalmente, el más poderoso regalo que Jesús nos ha dado. Y en mi experiencia hablando en lenguas, es que Dios sobrenaturalmente nos empodera. Es la puerta que nos da inicio para operar en los dones del Espíritu, operando en lo sobrenatural. Así que hay una activación de cada don del Espíritu Santo cuando empezamos a orar en lenguas. Entonces, si quieres escuchar a Dios, lo que tienes que hacer es orar en lenguas. Lo que hago es orar mucho en lenguas. Leo mucho las Escrituras y adoro mucho. Pero en cuanto más oras en lenguas, Sid, más Dios va a empezar a hablarte. Va a haber una activación sobrenatural. ¿Sabes? Algo también muy interesante que el Espíritu Santo me reveló es que ha habido veces cuando he estado orando en lenguas y en realidad estaba orando en lenguas de ángeles y el Señor me habló en ese momento y me dijo, Miles, estás hablando su idioma en este momento. Los estás despachando y enviando en misiones y están avanzando y realizando cada una. Vaya, he leído sobre eso, pero eso es una revelación asombrosa. El arte de escuchar, el arte de oír. Enséñanos un poco sobre eso, por favor. Tengo 4 hijos y como padre siempre estoy tratando de que mis hijos escuchen lo que les digo. Y el arte de escuchar, uno de mis ejemplos favoritos y enseñanza de esto, es en el principio de la vida del rey Salomón. Cuando Salomón entraba a su reinado y tuvo un poderoso encuentro con la gloria de Dios y le pidió al Señor por algo. Le dijo, Señor, te pido que pudieras darme. En realidad las Escrituras dicen un corazón que escuche. Significa un corazón que escuche la voz de Dios, para que pueda tener la habilidad de dirigir a tu grandioso pueblo Israel. Entonces, Salomón pidió un corazón que escuchara. ¿Qué significa eso? Un corazón que es sensible a la voz de Dios. Un corazón que escucha su voz con gran claridad y recibe revelación y sabiduría directamente del Padre. Entonces, Dios quiere eso para ti también. ¿Y sabes qué? Dios incluso dijo a Salomón en ese tiempo, en ese momento, que Salomón, porque tú lo pediste, te voy a dar muchas otras cosas, porque pediste por las correctas. Escuchar mi voz, tener un corazón que escucha. Así que haz eso. Pídele que desarrolle tu oír, tus oídos, y ahora vas a escuchar su voz. Antes de que ores por nosotros, quiero que ores por el fuego y la compasión de Dios y escuchar la voz de Dios. Brevemente dime el encuentro que tuviste con los ojos de Dios. Sí, este ha sido uno de los encuentros más poderosos, Sid, que he experimentado. Y
durante este encuentro hacía una transmisión en vivo. Entonces estaba en mi estudio donde grababa esto y estaba enseñando sobre los 7 espíritus de Dios, o específicamente los 7 ojos del Espíritu Santo. Y mucha gente no se da cuenta o entiende que hay 7 ojos en el reino profético, 7 ojos del Espíritu, que equivalen a la perspectiva perfecta o la profecía perfecta. Y durante el encuentro estoy enseñando sobre esto y de pronto de mi lado derecho siento el viento y el Espíritu Santo vino sobre mí y descansó sobre mí. Pero mis ojos empezaron a quemarme con un fuego intenso. Y fue tan intenso, Sid, que mis ojos empezaron a llorar y fue una intensidad extrema que me quemaba, como nunca he experimentado antes. Y el Señor en ese momento empezó a hablarme durante esa manifestación y dijo: Miles, estoy impartiendo los ojos de fuego sobre ti, mi visión. Estoy impartiendo los ojos del fuego sobre ti. Estoy purificando tu visión. Vas a empezar a ver desde mi perspectiva. Tú vas a empezar a ver a las personas con gran compasión. Tú vas a verlos como yo los veo. Se acaba el tiempo y quiero que ores ahora mismo por los que nos ven. Por supuesto. Ahora mismo, en donde estés, solo recibe esto. Quiero que hagas una oración de impartición para que recibas el mismo fuego sobre tus ojos. Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, libero una impartición sobrenatural para los ojos del fuego. Padre, libero eso ahora en el nombre de Jesús. Lo desato, los ojos del fuego, la impartición. Recíbelo ahora mismo. Ahora sus ojos van a empezar a sentir una sensación ardiente dentro de sus ojos. El Señor va a empezar a manifestar eso. Solo recíbelo ahora en donde estés. Lo imparto ahora mismo. Veo a alguien. Dios está sanando muchos ojos de personas que en lo natural usan lentes. Algunos usan de contacto, ya no los necesitarán. Personas con